Dios bendiga a los amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche aquí en el residencial Brisas de Calley. Te habla tu hermano reverendo Héctor Quirindongo de Jesús, junto a mi esposa, ministro del Señor, la hermana Silvia Ortiz López. Somos del Ministerio Evangelístico Internacional, segunda de Crónicas 7:14, y estamos los domingos desde las 7 de la noche aquí en el residencial Brisas de Calley, con el permiso de la administración del residencial. Damos gracias a Dios después de 2 semanas donde estuvimos hospitalizados en el Menonita del Calley con un espasmo muscular, pero aquí estamos trayendo palabra de Dios que puede cambiar tu vida. Vamos a orar para dar comienzo con el mensaje que Dios nos ha dado para el residencial Brisas de Calley. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por permitirnos estar en este lugar, por permitirnos estar ante tu presencia en esta noche. Te pedimos que contemples las vidas que nos escuchan al alcance de nuestra voz, las vidas sin salvación. Tócalos para arrepentimiento, tócalos para salvación. Las vidas enfermas que nos escuchan, tócalos para sanidad. Las vidas atadas por el poder de las tinieblas, tócalos para liberación. En el nombre de Jesús, mientras atamos el poder de Satanás y lo sometemos bajo la planta de los pies de Cristo, en el nombre de Jesús, y echamos fuera de este lugar todo poder del diablo que quiera impedir que tu nombre sea glorificado. Y desatamos espíritu de arrepentimiento, espíritu de salvación, espíritu de sanidad y espíritu de liberación. Ahí donde estás, prepárate a recibir un milagro de parte del Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Alabado Jesús. Queremos también decirle a los amigos y hermanos que nos escuchan que estamos visitando la iglesia Misión Cristiana de Necer, frente a este residencial Brisas de Calley, que pastorea el reverendo Ángel Luis de Jesús. Te invitamos que compartas con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer una porción de las Escrituras, la cual se encuentra en el Salmo 23, el Salmo del Rey David. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 1, Salmo 23, verso 1. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto es palabra de Dios. Damos gracias al Señor por su bendita y poderosa palabra. Amados hermanos y amigos, este verso de este salmo es
bien conocido por todos los puertorriqueños, porque de una o de otra manera, en las diferentes religiones que hay en Puerto Rico, hemos escuchado este salmo. Quizás este salmo lo tienes en la pared de tu sala o de tu cuarto, escrito, laminado. A lo mejor te lo sabes de memoria. Lo dices en todo tiempo. En el trabajo debes tenerlo en algún rincón. Este salmo, con esta expresión del salmista, es bien conocido. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo repetimos hasta en momentos difíciles de nuestra vida. Creemos que Jehová es Dios. Lo hablamos, lo manifestamos. Cuando alguien se enferma, vamos a su casa, vamos al hospital, vamos al lugar donde se encuentra el vecino, el hermano, el amigo enfermo y le decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿sabe usted qué sucedió en la vida del rey David antes de escribir ese salmo? La Biblia nos habla que este hombre llamado David, el salmista, en los días de su juventud, fue pastor de ovejas. Y como pastor de ovejas, la Biblia dice que velaba las vigilias también sobre el rebaño. Y cuando algún león o algún oso se acercaba a hacerle daño a las ovejas, este joven le echaba mano, sea oso, sea león, le rompía el cuello, la quijada y libraba a la oveja. Este joven creía en el Dios de Israel, creía en el Dios de sus padres, creía en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los patriarcas, el Dios de Moisés. Alabado sea el nombre del Señor. Creyó en un solo Dios que creó los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Él creía que Jehová era el Dios sobre todas las cosas. Se enfrentó al gigante llamado Goliat, apenas con 25 años de edad. Se enfrentó a aquel gigante y le dijo al rey Saúl y al pueblo que cómo era posible que ellos tuvieran miedo de un incircunciso filisteo cuando con ellos estaba Jehová, Dios de los ejércitos. Tomando una honda y 5 piedras lisas, se fue al campo de batalla. Y cuando se enfrentó a aquel gigante, le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has blasfemado. Oye bien, se enfrentó a un gigante en el nombre del Dios de Israel. Y el Dios de Israel le dio la victoria con una sola piedra que se insertó en la frente de aquel gigante. Cayó cuán grande era, y tomando la espada de Goliat, le cortó la cabeza con su propia espada. El Dios de Israel le dio la victoria a aquel joven de 25 años llamado David, porque creyó en el Dios del pueblo de Israel. Pero esta victoria quedó opacada, porque cuando el rey Saúl se dio cuenta que este joven, Dios estaba con él, Dios le protegía, Dios le seguía, Dios lo prosperaba, Saúl tuvo celos de David y comenzó a perseguirlo, de tal manera que David tuvo que huir y comenzar a vivir en los desiertos, en los montes, en las cuevas, porque el rey David, el rey Saúl, quería cortarle la cabeza. Ahora, el joven que había creído en Jehová, Dios de Israel, estaba huyendo, siendo perseguido, caminando de un lado a otro. No tan solo el rey de Israel lo buscaba, los filisteos querían matarlo. Los enemigos del pueblo de Israel sabían que él era David quien había matado a sus 10,000. De afuera, persecuciones de los pueblos paganos. De adentro, persecución de su propio pueblo, de su propio rey. Tuvo que llevarse a sus padres y esconderlos en una tierra extraña, mientras él, temiendo por su vida, se escondía en las cuevas y en los desiertos. Hasta que Dios le dio la victoria sobre el rey Saúl, sobre su propio pueblo, y fue hecho rey de Israel. Y siendo rey de Israel, dirigió sus ejércitos contra los filisteos, contra los pueblos paganos alrededor de Israel, y donde quiera que el rey David se movía, Dios le daba la victoria. Llega un momento que todos los reinos alrededor del rey David en Israel habían sido derrotados, habían sido destruidos. Ahora eran siervos del rey de Israel y había paz alrededor del trono de David y del reino de Israel. Fue entonces cuando este joven se dio cuenta que aquel que le había dado la victoria no era solo
el Rey de Israel. No era solo el Dios de los cielos. Y exclamó en este salmo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oiga bien, si yo pregunto ¿cuántos son cristianos? Deja ver, que muchos son cristianos. Si yo pregunto ¿cuántos creen que Cristo es Dios? Deja ver, ay, que muchos, menos los testigos de Jehová, no importa, son poquitos. Si yo pregunto ¿cuántos creen en Dios? Deja ver, wow, que muchos creen en Dios. Si yo pregunto ¿cuántos creen que Dios creó todas las cosas? Deja ver, wow, que muchos. Pero si yo preguntara ¿cuántos de los que me escuchan creen que Dios es su Dios? ¿Cuántos creen que Cristo es tu Dios? Deja ver. Espérate. Ahora sí que no veo muchas manos. Porque el salmista llegó un momento que creía que Jehová era el Dios que había creado todas las cosas. Llegó un momento que él creía que Jehová era el Dios de Israel. Llegó un momento que él creyó que Jehová era el Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Moisés, Dios de los profetas. Pero llegó un momento que el salmista se dio cuenta que Jehová no era su Dios, que él actuaba y creía en el Dios de otras personas, que Jehová era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Moisés, de los patriarcas y de los profetas, pero no era su Dios. Así pasó con Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham y le prometió un hijo llamado Isaac, Isaac, el hijo de Abraham, hablaba siempre del Dios de mi padre, el Dios de mi padre Abraham. Pero un día Isaac, viendo la firmeza con que su padre le servía a ese Dios, que no escatimó amarrarlo a su propio hijo y ponerlo sobre la leña para guindarle el cuello y matarlo y dárselo al Dios de los cielos. Fue en ese momento que Isaac, viendo la firmeza del Dios de su padre, hizo a Jehová su Dios. Ahora, Jehová no era el Dios de Abraham, ahora era el Dios de Isaac. Pero Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú y Jacob. Y Jacob engañó a su padre y a su madre para tomar ventaja de la progenitura, de la bendición.
Y cuando su hermano Esaú comenzó a perseguirlo para matarlo, ungió con aceite una piedra en Betel y dijo: Jehová, el Dios de mis padres, porque no era Dios de él, el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, si me lleva con bien por el camino hacia donde voy y me trae con bien, Jehová será mi Dios. Alabado sea Dios. Más de 20 años de trabajo duro, de persecución, de problemas, de vicisitudes, hasta el momento en que volviendo, alabado sea el Señor, de aquel gran viaje, se enfrentaba a su hermano Esaú y peleó con el ángel en Peniel por la bendición del Dios de su padre. De tal manera que la Biblia dice que Jacob peleó con Dios y ganó. Y cuando se enfrentó a su hermano Esaú, y su hermano corriendo a su cuello le besó, e hicieron las paces entre hermanos, Jacob se dio cuenta que el Dios de su padre, que lo había llevado durante 20 años y lo había traído en paz, ya no solo sería el Dios de su padre Abraham, ni el Dios de su padre Isaac, ahora sería el Dios de Jacob. ¿Cuántos creen que Cristo murió por nosotros? Todos lo creen, mira. Mira cómo se levantan las manos, ¡wow! Todos lo creen. ¿Cuántos creen que Cristo es Señor y Salvador de la humanidad? ¡Wow! ¡Qué muchas manos! Todos lo creen. Ana Silvia, mira, todo el mundo lo cree. Abuela, mire, todo el mundo cree que Jesús murió por todos, que Jesús es Señor y Salvador de toda la humanidad. Todo el mundo lo cree. ¿Qué yo hago aquí predicando? ¡Ah, espérate! Fue que Dios me dijo que esta noche preguntara: ¿de cuántos de ustedes Jesús es Dios? ¿De cuántos de ustedes Jesús es tu Señor y tu Salvador? ¡Ah, qué diferencia, verdad! Porque Jesús es Dios, pero será Jesús tu Dios, porque los testigos de Jehová no aceptan a Cristo como Dios, así que Jesús no es Dios de los testigos de Jehová. Una cosa es creer que Jesús es Dios y otra cosa es que Jesús sea tu Dios. Que Él es Salvador, Señor del mundo, sí, de todo Puerto Rico. Jesús es Señor y Salvador de Brisas de Calley. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿Jesucristo es tu Señor y tu Salvador? No, no es que creas que Él es Señor.
no es que creas que Él es Salvador. Él es tu Señor. Él es tu Salvador. Porque llegó un momento que el rey David tuvo que decir: Jehová es mi pastor. Ya no decía Jehová, el Dios de Israel. Dejó de decir Jehová es el pastor de Abraham. Jehová es el pastor de Isaac. Dejó de decir Jehová es el pastor de Jacob. Ya no decía Jehová es el pastor de Moisés. Ya no decía Jehová es el pastor de los patriarcas y los profetas. No, él ya no decía Jehová es el pastor de Israel. No, él comenzó a decir Jehová es mi pastor. Yo conocí a Cristo como tú. Yo creía también que Jesús era Dios. Yo creía que como Dios, Él había creado todas las cosas. Yo también creía que Jesús era el Dios de Puerto Rico. Que está en el escudo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo, como tú, también creía que Jesús es Señor y Salvador de la humanidad. Pero el problema era que Jesús no era mi Dios, no era mi Señor, no era mi Salvador. Porque no es creer en Él. Los demonios creen en Cristo y tiemblan porque no le obedecen. Y tú dices que Jesús es tu Dios, es tu Señor. Pero Jesús te pregunta en esta noche: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Si no me obedeces. No digas que yo soy tu Señor. No digas que yo soy tu Dios. No digas que yo soy tu Salvador. Porque tú no me amas. Tú no me sirves. Tú no me obedeces. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que Jesús es tu Señor. Pero si tú no le obedeces, tú eres un mentiroso. Eres una joven o un joven que fornica, que has tenido sexo sin casarte. Eres un adúltero, adúltera, mentiroso. Mientes en las planillas, le mientes a tus padres, le mientes a tu abuela, le mientes al gobierno. Que Jesús es tu Señor. Pero si tú te pasas detrás de la Virgen María, detrás de las estatuas de Pedro, de Pablo, del niñito de Atoche,
Y de qué sé yo quién sea el guardián que ustedes tengan aquí en Brisas de Calley. Porque las fiestas a su santo patrón ya terminaron, pero ese santo patrón no les han podido detener las balas. Esos son tus dioses. No me digas a mí que Jesús es tu Dios, que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Salvador. Si tú no lo crees, si tú no lo vives, tú no lo obedeces. Cuando David escribió el Salmo 23, se aseguró de algo bien importante. Que Jehová ya no era el creador de los cielos y la tierra. Ya no era el Dios de los ejércitos. Ya no era el Dios de Israel. Ya no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya no era el Dios de Moisés, ni del Dios de los patriarcas y los profetas. Antes de escribir ese salmo, él estaba seguro que Jehová ahora era su pastor y nada le faltaría. Mi papá era cristiano. Mi mamá era cristiana. 38 años le sirvió a Cristo. Y yo decía, Jesús, el Dios de mi papi y de mi mami. Hasta que el 1 de octubre del 78 cambié esas palabras. Reconocí que Cristo no solo era el Dios de mi padre, el Dios de mi madre, sino que ese día convertí a Jesucristo en mi Señor, en mi Salvador. Y ahora, como David, exclamo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es Jesús para ti? ¿El Dios de quién? ¿El Señor de quién? ¿El Salvador de quién? No es tuyo, ¿verdad? Tú solo crees en Él, pero Él ni es tu Señor, ni es tu Salvador, ni es tu Dios. Pero en esta noche eso puede cambiar. Ven a Cristo y sálvate. Ahí donde estás, arrepiéntete. Y desde esta noche acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma. Para que bajes aquí y junto conmigo te pares aquí y digas igual que yo, ahora Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya no digas más el pastor de la abuela. No, Jehová es el pastor de la hermana Silvia Ortiz. No, Jehová es el pastor de ese hermano Quirindongo que está predicando. Ya no digas más eso. Ven a Cristo y sálvate. Ven aquí para que digas con nosotros, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí donde estás, arrepiéntete de tu pecado, de tu maldad, y haz como David.
y haz como nosotros. Acepta esta noche a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma. Porque a lo mejor Jesús es el pastor de tu mamá, o de tu papá, o de tu abuelo, o de tu abuela, o de tus hijos, pero Él en esta noche todavía no es tu pastor. Ven esta noche a Cristo para que cambie esa escritura, para que digas con nosotros: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí donde estás, arrepiéntate. Solo Cristo salva. Y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma. Padre, he predicado tu palabra. Le he dicho en esta noche a Brisas de Calley que Jehová es el pastor de la abuela, es el pastor de mi esposa, que Jehová es mi pastor. Y en esta noche hay vidas que han escuchado, que se arrepienten de sus pecados, y ahí donde están clamando y están diciendo desde esta noche: Jehová es mi pastor. Aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas. Ahí donde están, que tu Espíritu Santo les haga sentir el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Que en esta noche, ahí donde están, ellos sientan que verdaderamente Jesús es Señor y Salvador de sus vidas. Y si hubiera alguna enfermedad, tócalos para sanidad, tócalos para liberación, y que ahí donde están reciban un milagro de parte del Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amados hermanos y amigos, te ha hablado tu hermano, reverendo Héctor Tirindongo de Jesús, junto a mi esposa, ministro del Señor, la hermana Silvia Ortiz López. Somos del Ministerio Evangelístico Internacional, Segunda de Crónicas 7:14, y estamos todos los sábados en la plaza de Calley desde las 11:30 de la mañana. Recuerda, estamos visitando la iglesia Misión Cristiana Ebenezer, frente al residencial Brisas de Calley, aquí al frente, que pastorea el reverendo Ángel Luis de Jesús. Te invitamos, ya que el próximo domingo estaré predicando en la iglesia la poderosa palabra de Dios que puede cambiar tu vida. Y estaremos aquí, si Dios lo permite, el próximo domingo desde las 7 de la noche. Recuerda que estamos con el permiso
de la administración del residencial Brisas de Calley. Te esperamos. Agradecemos tu amable atención. Espero que el domingo a las 10 de la mañana vea algunos hermanos o amigos que nos escuchan allá en la iglesia, en el templo, desde las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! Mientras tanto, que el Señor les bendiga ricamente.